Darkin, Camilo, ¿me escuchan bien? Ah, listo. Y Darkin, también. Entonces, buenas noches. La idea de hoy es guiarlos para el desarrollo del examen final del día de mañana. De todas formas, la materia de riesgos químicos es una materia pues muy compleja porque tiene demasiada información y la verdad todo es muy importante. Entonces vamos a empezar como pasito a pasito, punto por punto. Hice 4 exámenes, entonces las preguntas van a ser muy variadas, pero traté de que cada examen tuviera el mismo contenido, porque yo muchas veces hacía 4 diferentes, pero me centraba de pronto en una información específica en un examen y luego una información específica del otro. Entonces, si esa persona no se sabía un punto, pues le iba a empezar a quedar mal los otros puntos. Entonces me di cuenta de ello y empecé pues la idea a corregirlo y que quedaran con puntos diversos por si uno tiene una falla en un punto, entonces no tuviera una secuencia de puntos negativos en el examen. Inicialmente vamos a ver lo que es una etiqueta. Tienen que saber sus partes. Yo les coloco toda la información de una sustancia química. ¿Qué no les voy a colocar? No les voy a colocar los pictogramas porque ustedes tienen que saber dibujar según la información de peligros que yo les doy. Recuerde que la etiqueta normalmente lleva el sistema global armonizado, que es el rombo rojo, el fondo blanco y el dibujito, el pictograma negro, y va en la mitad. Entonces yo coloco los peligros y de esos peligros ustedes tienen que hacer los símbolos. ¿Por qué tenemos que aprendernos los símbolos? Porque los símbolos es el primer medio de prevención que nosotros tenemos. Si nosotros podemos identificar qué nos está diciendo esa imagen, nosotros vamos a saber cómo manipularlo sin ni siquiera cogerlo o salir corriendo de acuerdo a la información que nos muestre ese pictograma. Y nosotros como cabeza de la organización somos los primeros que debemos de saber. Hay muchas personas que han trabajado toda la vida con esa sustancia química y ellos me dicen, la verdad yo no sé qué significan esos dibujitos. Entonces es responsabilidad de nosotros vigilar que los hagan adecuadamente. Si lo hace un tecnólogo químico, lo hace otra persona pues encargada en la organización, de que estén hechos correctamente y que las personas y los trabajadores sepan identificarlo. Aparte de eso, ustedes van a tener que escoger la palabra de advertencia, recordando que puede ser atención o peligro. Va a ir toda la información de la etiqueta, nombre de la sustancia química, nombre de la empresa, teléfono, teléfono de emergencia, número CAS, las frases o recomendaciones que son las frases H o son las frases S, cualquiera de las dos. Recuerde que las frases R y S fueron reemplazadas por las H y las P, pero que actualmente a veces hacen una combinación de las otras, recordando que las R son de riesgo, las S son de sugerencia, las H son de los mismos peligros y las P de prudencia, o sea, las mismas recomendaciones o sugerencias. Eso es lo que tiene la etiqueta. Ustedes tienen que saber identificar cuáles son los peligros que nos dice, que nos va a dar la sustancia para hacer los dibujos y colocar la palabra de advertencia. A otro grupo les va a tocar lo mismo, pero con el medio de transporte. Se les van a
a indicar el nombre del compuesto, no, el nombre no, va a ir si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. De acuerdo a un video que está en la plataforma en zona de retroalimentación de talleres, ahí nos dan y nos explican las características que tiene que tener el carro que transporta un líquido, el carro que transporta un gas y el carro que transporta un sólido. Entonces, de acuerdo a la información que yo le dé, ustedes más o menos hacen un dibujito según las recomendaciones que le da el video. Y yo le voy a anunciar los peligros que esa sustancia me genera. Entonces, si es tóxico, si es comburente, si es un líquido inflamable. Entonces, dependiendo de la información que yo le dé a esa sustancia, ustedes van a hacer la simbología. Pero recuerden que la simbología del medio de transporte es del sistema global armonizado. Entonces, son los que son rombos, pero son de colores. Amarillos, verdes, rojos, o son blancos, con su pictograma arriba, o sea, el muñequito arriba y su número en la parte de abajo. También con el medio de transporte va a ir el número de la ONU. Pero si ustedes no lo encuentran, no están ahí en la información, no necesitan colocarlo, sino simplemente los símbolos y ustedes con flechita me dicen dónde van a ir esos símbolos. Si van a ir a los lados, si van a ir atrás, depende de dónde tenga que ir la simbología, ustedes me van a explicar. Esos son dos puntos fijos que van a salir, o le sale la etiqueta o le sale el medio de transporte. Otro punto es el panel naranja. Recordemos que el panel naranja, yo debería... ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿cierto? Listo. Yo voy a buscar aquí un panel naranja. Panel naranja. Acá sí está. Bueno, entonces recuerden que el panel naranja nos indica en la parte superior el peligro, ¿sí? Los peligros que esa sustancia nos ofrece. Y en la parte inferior va el número de la ONU, que es el número de identificación de la sustancia, pero si es peligrosa para su transporte. Entonces, puede ser el sílice, ella es peligrosa porque nos produce silicosis, pero si se me riega el sílice en la carretera no va a haber problema, por eso el sílice no tiene número ONU, igual que el líquido revelador. El líquido revelador no tiene número de ONU, pero sí es una sustancia peligrosa. Voy a compartir la pantalla y aquí van a ver varios ejemplos. Entonces, a ustedes, a cada uno de ustedes, en todos los exámenes hay un panel naranja. Y yo les digo, de acuerdo a esta información o de acuerdo a esta imagen, ¿qué información le da? Entonces ustedes me dicen, es el panel naranja, en la parte superior es el número de peligro y en la parte inferior es el número de la ONU. El número de peligro también es llamado número Kennler. Entonces puede salir que en un lado le digan, defina número Kennler, es el número de riesgo. Entonces, si me sale 3,3, yo digo que es un líquido inflamable, pero muy inflamable, porque el número está repetido 2 veces. Si yo tengo una X, aquí en la parte anterior, digo que esa sustancia reacciona fuertemente con el agua. El 4 me dice que es un sólido inflamable, entonces ya puedo decir que el grupo de los sólidos son los que reaccionan con el agua, que produce un gas, ¿cierto? Porque es un 2, y ese gas es inflamable. Entonces uno dice, ve este numerito, y uno dice, es peligroso, hay que tener mucha precaución. Pero si yo no entiendo qué me dice esta X y esos 3 números, podría cometer un error. Aquí, 9,9 significa que es del grupo de los misceláneos o los varios. Es ese grupo de sustancias químicas que no se pudieron clasificar en ningún grupo y los almacenaron ahí. Si es 9,9 es porque el peligro es doble, pero si es un 9 con un 0 es porque simplemente es misceláneo.
Entonces yo podría tener un 3,0, un 9,0. Miremos a ver si ves, mire, podemos tener un 3,0, es simplemente un líquido inflamable. Un 4,0 es un 4 con un 0, es un sólido inflamable, pero no hace reacción con el agua. Vamos a ver. 3,0, por ejemplo, hace reacción fuerte con el agua y 8,8 es corrosivo, doblemente corrosivo y es tóxico. 8,8,6 significa que es muy corrosivo, pero que también es tóxico. Entonces, a todos les va a tocar un ejemplo de esos. Un ejemplo de esos y ustedes tienen que saber qué peligro les está indicando esa simbología. Igual mira el carrito. Yo aquí podría decir que es un gas porque no tiene escalerita, ¿cierto? Y que puedo decir que es un sólido. Si tuviera una escalerita en la parte de acá atrás o en la parte de acá al lado, como uno lo ve, uno diría, ah, sí, es un líquido. Mire, la escalerita. Entonces yo podría decir que es un líquido. Y si ves que es un 3,3, es un líquido inflamable. Entonces si ve que esos dibujitos sí los tenemos que tener totalmente claros. Totalmente claros. El panel naranja. Bueno. Entonces ya llevamos 3 puntos. Luego hay un punto que vamos a hablar sobre las fibras. El documento de las fibras, de la fibra de vidrio, pero específicamente todo lo que se habla de generalidades, no de la fibra de vidrio como tal, sino que si la fibra es mucho más corta y mucho más pequeña, es mucho más corta, es más fácil que los macrófagos se la lleven, que la relación en que hay entre el diámetro y la longitud tiene que ser amplia. ¿Para qué? Para que sea difícil la forma de que los macrófagos la capturan. O sea, que la fibra que es larga y que su diámetro es angosto, tiene una facilidad de entrar a los pulmones y de quedarse mucho tiempo en los alvéolos. Eso tiene un nombre que se llama biopersistencia, que es la capacidad que tiene la sustancia química de no ser metabolizado por el organismo. Biopersistencia, características de las fibras que la hacen más fácil de que se absorba y de que se queden dentro del cuerpo, lo tienen que tener muy claro. Por ejemplo, la composición. Hay fibras que son mucho más fáciles de que se almacenen, como la fibra del asbesto. Por su composición, es mucho más agresivo y mucho más difícil para el cuerpo metabolizar. Y hay otra definición importante que es la transpirabilidad, que es la capacidad que tiene la misma sustancia de ser absorbida cuando, sí, a ser absorbida, si se dice así, a ser absorbida cuando uno toma el aire, o sea, de transpirar, ¿sí? De tomar el aire y volver a entrar. Eso tiene ese nombre, la transpirabilidad. La tienen que tener clara esa definición. No se les olvide porque esa siempre se nos enreda. Y mire que esa palabra la usamos siempre, dice uno transpira, ¿cierto? Entonces es como la cantidad de partículas que son capaces de entrar en ese momento de la transpiración. Entonces va a depender de la cantidad de partículas, de las mismas propiedades de la partícula, de las capacidades del organismo. Otro punto importante son esas características que tienen los polvos productores de la neumoconiosis.
para ser absorbidos o no. Entonces es el tamaño, su composición. Algunos como el carbón se tiene en cuenta su capacidad calórica. El sílice, si son recién o no cortados, si son recién cortados los trozos de sílice, es mucho más fácil ser absorbidos. Y el asbesto es por su composición de hierro. Si tiene más hierro, es mucho más fácil de que sea absorbido por el ser humano. Entonces, esas características básicas se las tienen que tener en cuenta. Si yo respiro por la boca, aumenta el promedio de absorción de material particulado, porque es que va a entrar por la nariz y va a entrar por boca. Entonces aumenta. Entonces, esos puntos básicos que enumeran el texto sobre el material particulado hay que tenerlo en cuenta. Otro punto es cuando se habla de la inflamabilidad. En ese artículo que hicieron de cuestionario, de que los sólidos, los líquidos y los gaseosos y los gases tienen características distintas. En cuanto a la energía cinética, los sólidos tienen una energía cinética mucho menor, por eso son más estables y son más fáciles de manipular. Pero cuando yo los trituro, cuando yo los rozo, los fricciono, esa propiedad cambia y ya aumenta su energía cinética y ya no son tan estables cuando están enteros, como decir el pedazo de carbón o el pedazo de madera. Los líquidos tienen una energía cinética mayor que los sólidos, pero menor que los gases. Por eso, para los líquidos hay que tener ciertas recomendaciones para poderlos manipular. Pero los que tienen mayor energía cinética son los gases. Por eso los gases no tienen punto de inflamación. Entonces uno dice, para los gases se le aplica el punto de inflamación. No, no se aplica. ¿Por qué? Porque tiene una energía cinética, o sea, una energía de ellos tan propia que ellos no necesitan aumentar la temperatura para que se prendan. Ellos se pueden prender cuando quieran. Ellos tienen unos niveles que también están ahí, nivel mayor y nivel límite de inflamabilidad. O sea, un límite pequeño que debe tener el gas para que se pueda prender y tiene un nivel máximo hasta cuando se puede apagar, pero ellos deciden, ellos no necesitan una temperatura para prenderse. Por eso el punto de inflamación no se aplica para los gases, pero para los sólidos sí, para los líquidos sí, perdón. Yo puedo decir que un líquido es inflamable cuando si tiene su punto de inflamación menor de 93 grados centígrados. ¿Qué significa? Que si yo necesito aumentar la temperatura para que se prenda el líquido, ya no es inflamable. Tiene que ser menor de 93 grados centígrados, hasta mucho menor, como la gasolina que tiene menos 43 grados centígrados. Entonces ese punto hay que tenerlo claro de las propiedades de los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Otro punto que también vimos en clase fue las energías electrostáticas, que a mayor resistencia, ¿sí? Mayor resistibilidad, o sea, mayor resistencia de la corriente eléctrica, mayor es el riesgo. En cambio, si las corrientes eléctricas pasan normalmente, el riesgo es menor. Por eso no pueden haber cortos, por eso no pueden haber los cables o la corriente eléctrica tienen que entrar fluida, no que sube y que baja la intensidad de la luz, porque eso genera energías electrostáticas, ¿sí? Entonces, a mayor resistibilidad, o sea, mayor resistencia eléctrica, aumenta el riesgo de inflamabilidad. ¿Por qué? Porque la energía no va a recorrer fácilmente, sino que va a tener un impedimento. Bueno, aquí ya vamos con el siguiente punto, el 6. Vamos a hablar de los criterios de peligrosidad, que esos son los del capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Vamos a dejar un ejemplo y ustedes me tienen que decir, así como lo hemos hecho en los otros quizzes,
yo escribo las características de la sustancia química y ustedes me dicen si es irritante, si es asfixiante. Acuérdese que es con apellido. Si usted me dice que es irritante, me tiene que decir si es primario o secundario, de acuerdo a la información que yo le dé. Primario, la lesión es local. Secundario, la reacción es sistémica. El asfixiante me quita el oxígeno, pero hay uno que es simple y hay otro que es químico o compuesto. Entonces, el simple me quita el oxígeno del ambiente. Entonces, yo me salgo y yo sigo respirando normalmente. Pero el otro asfixiante me quita el oxígeno de la sangre. Me quita el oxígeno en la parte de la hemoglobina. Entonces, se va el oxígeno y se hace la otra sustancia química ahí. Entonces, así yo me salga, yo voy a perder la conciencia porque oxígeno no tengo en el cuerpo. Esos son los asfixiantes químicos. Están los anestésicos narcóticos, que son todos los que afectan el sistema nervioso central. Cuando yo escriba sustancia sólida, líquida que afecta el sistema nervioso central, estamos hablando de sustancias anestésicas y narcóticas. Sensibilizantes, ya sabemos que son las de las alergias y que dependen de las características del individuo. Y los inflamables, que esos son los que producen fuego, e importante los corrosivos en cuanto al pH, ¿cierto? O es un pH muy ácido, o sea, 0.1, 1, 2, o son muy alcalinos, 11, 12 punto algo. Entonces, a esa definición que ustedes decían que destruía el tejido vivo o el tejido material o inerte, hay que agregarle el pH, ¿cierto? Que es un pH o muy ácido o muy básico. Están los teratogénicos, que son los que hacen daño al feto, ¿sí? Mutagénico al ADN, el cancerígeno, está el lixiviado, que es el que produce, suelta otros materiales como el cromo, como el mercurio. Entonces ellos empiezan como a descomponer, pero esa descomposición producen otras sustancias químicas. Tóxico que hace daño a la salud, que ese tóxico puede ser agudo, subagudo y crónico, que también puede ser agudo al medio ambiente, especialmente al medio acuático y a la capa de ozono. ¿Qué más? Eso es la parte de los criterios de peligrosidad. Creo que no se me fueron más. Explosivo. Esos son los criterios de peligrosidad, que son diferentes a una clasificación que está en la zona de retroalimentación de talleres, una clasificación que se hace de las sustancias químicas según el sistema global armonizado. Entonces ahí nos dicen que es un gas comburente, que es está el gas compurente, que es solo gas, que está el gas solito dentro del recipiente, dentro del cilindro. Está el gas lixiviado, no, ay, se me fue. Mire, se me fue, ¿quién me ayuda? El líquido, gas. Ah, ya. El gas licuado y el gas licuado refrigerado y el gas disuelto. Acuérdese que el licuado viene de licuefacción, de los cambios que hay de estado sólido a líquido y líquido a gaseoso. Entonces, hay un gas licuado que es gas con un solvente. Entonces, hay un líquido y un gas. Y el otro es gas licuado refrigerado, que para que sea licuado tiene que estar a una temperatura. Y está el gas disuelto, que es la misma cantidad de gas con el líquido. Entonces, esas definiciones que las nombran ahí en el sistema global armonizado, que dividen los peligros en físicos, ¿sí? En los que afectan a la salud y los que afectan al medio ambiente. Saber cuáles son los órganos diana, cuál es el símbolo. Son 10. Son 10, pero como yo hice 4,
Entonces, voy como contando pasito por pasito. Lo que traté fue de que no se me quedaran todas como amontonadas en un lado, porque a veces yo no me había dado cuenta hasta que un estudiante me dijo, profe, mire, a estos les preguntó casi lo mismo y a esto lo mismo. Entonces, el problema es que si usted no se sabe una, pues no se sabe las otras. Entonces, la idea fue de que quedara una preguntita de cada cosa, por si uno no se sabe una, pues tiene las otras oportunidades, pero no todas dependiendo de la misma. De los órganos Diana. ¿Quién quiere saber cuáles son los órganos Diana? Que son como los, son, no como son. Son los órganos que tienen esa facilidad de ser afectados por las sustancias químicas. Es el hueso, el cerebro, el hígado, la sangre, exactamente. Entonces, posiblemente les le diga cuáles son los órganos Diana y coloque la simbología según el sistema global armonizado. Entonces ya saben que es el rombo rojo, el muñequito es como un cuerpito negro con unas rayitas blancas, que son los que afectan los órganos Diana. Entonces por eso tenemos que tener presente esa simbología. Bueno, voy haciendo la lista que no se me olviden. Ya seguimos lo que es todo lo que es el muestreo. El muestreo, tienen que saber qué es el tren de muestreo, qué es la bomba, la manguera, el casete o el tubo. ¿Cuál es la muestra blanco? Que es la muestra que acompaña a la muestra que está absorbiendo la sustancia química. Yo les puedo decir para ver, ay, quedó mal escrito. Para que ustedes me identifiquen las siglas de los valores límites permisibles. No les voy a colocar la sigla, les voy a colocar, es el caso. Entonces, yo les digo, si vamos a hacer un muestreo con la técnica de 15 minutos, ¿con qué valor o con qué parámetros le dan los resultados de la evaluación del material particulado? Entonces, si yo digo 15 minutos, ustedes ya saben que es la STIL. Si yo digo exactamente así, STIL. Si yo digo que es instantánea, ustedes me dicen que es la de techo. Si yo le digo que es de una jornada diaria, ustedes me colocan TW, TLB, TW, TWA. Entonces, siempre con las frases completas. Valor del límite de exposición permitido, porque es colocan ahí y no me dicen qué es. El del techo es instantáneo, o sea, usted coge el aparatico y toma la muestra, ¡fum! Y ahí le da un valor. Lo que pasa es que esos aparaticos es como un radio, como un transistor, bueno, pero es que ustedes son más jovencitos. Como un radio grande, por decirlo de alguna manera, y ahí le dice a uno la sustancia química y el valor que está. Si está por fuera del valor límite permitido, eso empieza a pitar. Y esos aparatos también hay que calibrarlos para que no empiecen a pitar cuando no es. Entonces, es de techo, es instantáneo. ¡Pum! Usted tomó la muestra y ahí le dio un valor. No les va a salir la sigla, les va a salir es así, con el ejemplo. O les va a salir el del BASE, que son indicadores biológicos. Recuerden que es cuando se mide la sustancia química o el metabolito en sangre. Entonces yo les voy a colocar, yo estoy en una empresa, en la empresa 3M, ahorita volvemos, ya se nos va a acabar el tiempo, pero ahorita volvemos a las, ahorita volvemos a las 8:15 y continuamos.
yo, por ejemplo, les coloco que yo estoy en una fábrica 3M y elaboré una nueva máscara para evaluar la efectividad de la máscara, qué examen sacaría. Entonces usted diría, no, se sacaría una muestra de orina o de sangre y se evaluaría a través del BEL. Exactamente. Porque ahí sí sabemos específicamente si la absorbió o no el trabajador. O yo puedo decir, el trabajador empieza a tener ya sintomatologías, un solo trabajador. Entonces, ¿qué haría yo? Entonces le tomaría muestras al trabajador y esas muestras me entregarían el resultado del BELS, que ya son los indicadores biológicos de las sustancias químicas. También entra muestreo, que fue lo que acabamos de ver, que hay diferentes tipos de muestras que se sacan las personales, ¿sí? Individuales, que se pueden tomar las muestras en el lugar o fuente de la máquina. Yo tengo sospecha de que la máquina es la que me está funcionando mal, yo la coloco ahí cerca de la máquina o la puedo colocar en cualquier lugar porque ya la cantidad de material particulado es por todos lados. Yo siempre pongo el ejemplo de esas fábricas de madera donde parten, que eso hay una cantidad de polvo por todos lados, se lo puede poner en cualquier lado y eso le va a dar una cantidad enorme de material particulado, entonces no importa el lugar donde yo lo coloque. Entonces esas son las tres formas en que yo puedo tomar la muestra. ¿Qué más del muestreo? Yo creo que ya, porque ahí iría lo de las definiciones, iría lo que es los equipos, cómo se colocan los equipos, el tiempo, ahí estaría la parte del muestreo y ya serían las gatizos. Voy a entrar una pregunta de gatizo de plaguicidas y una pregunta de gatizo de la neumoconiosis. Entonces, de la gatizo de los plaguicidas, que tienen que saber, recuérdense que era el PIC, ¿sí? Que son los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa. Esos son los que aplican a la gatizo. Entonces yo puedo decir, ¿qué son los PIC? Y diga cuáles son. Entonces ustedes me dicen, son los plaguicidas inhibidores de la colinesterasa y son los organofosforados y carbamatos. Eso es lo básico que tenemos que saber, que es agatizo se le aplica a esos tipos de plaguicidas. ¿Que a qué afectan? A la acetilcolinesterasa. Tienen que identificar, creo, no estoy mal, pero de todas formas estudienlo, la acetilcolina, que es el neurotransmisor. Ustedes tienen que saber cómo funciona y cómo afecta el plaguicida en la transmisión nerviosa. Entonces inhibe la acetilcolinesterasa, haciéndose que se acumule la acetilcolina e inhiba la transmisión del impulso nervioso. Y en cuanto a los plaguicidas, tienen que tener claro los métodos de control. ¿Qué se tiene usted para identificar? Entonces creo que son la primera del agatizo de plaguicida es como la tercera, que dice que tienen que hacer el inventario de las sustancias químicas, que tienen que tener las hojas de seguridad, la lista de los elementos de protección de personal, o sea, como unos requerimientos básicos que tenemos que tener claro de los plaguicidas. Y luego ya nos dicen cuáles son los factores de control, tanto de la persona como de la fuente y del medio. Esos son esos 4 punticos que deben de saber de los plaguicidas, porque le puede salir cualquiera de esos.
Entonces, ¿cómo controlarlos? Ahí hay una lista. Los que yo recuerde son elementos de protección, las hojas de seguridad, inventario de productos, porque recuerden que lo ideal es que los inventarios se muevan poco, ¿sí? O sea, que cada nada esté ingresando material y no que nosotros estemos almacenando al revés, los inventarios moverse mucho, ¿cierto? Que no tengamos harta cantidad, sino más bien que esté rotando para no tener mayor riesgo. Yo creo que ahí es en cuanto a los plaguicidas y yo en la parte de neumoconiosis, saber qué es una neumoconiosis, los tipos de neumoconiosis, que la neumoconiosis es cambio en el tejido pulmonar y acumulación de polvos y que dependiendo de la sustancia química, o sea, del sílice, del carbono, del asbesto, así va a ser la respuesta que tenga el organismo a la sustancia química. Desde un fibroma como el asbesto, como acumulación de polvo como lo tiene el carbón, o ya el sílice que es formar tejido como tejido de colágeno, como si fuera una cicatriz, como cuando uno se corta y le sale la costra de ácido, igualmente se forma dentro del pulmón y eso hace que se vaya tapando el alvéolo por donde pasa la corriente aérea. Importante, todas las características que tienen que ver con la ventilación, todo lo de los medios de control, la ventilación, el equipo, los elementos de protección personal, los factores del trabajador, como es el uso del cigarrillo y enfermedades respiratorias previas. Eso en cuanto a la neumoconiosis, saber las cuáles son, saberlas diferenciar y también lo que es el control, la prevención de la neumoconiosis. Sí, ahí vamos bien. En cuanto a lo básico, que sepamos cómo se clasifican las sustancias químicas en el medio ambiente, que son aerosoles sólidos y aerosoles líquidos, cuáles son los sólidos, que son los polvos y los humos, que la fibra es un polvo. Entonces, siempre les sale que es una fibra, para que no se les olvide que la fibra hace parte del grupo de los polvos, sino que tiene características distintas. Los humos que se clasifican en FUE y en smog. Smog es lo que tiene que ver con la parte de la combustión de la gasolina, todos los derivados del petróleo y la combustión de elementos orgánicos como la madera, el carbón, y el FUE ya tiene que ver con la combustión de metales como la soldadura. Y los aerosoles líquidos que tenemos que son las nieblas y las nieblinas, que la diferencia entre las partículas o gotas de agua son el tamaño, que unas son más pequeñas que las otras. La forma de eliminación, que es por vía renal y el hígado. La principal vía de ingreso de las sustancias químicas es la respiratoria. ¿Por qué? Porque yo necesito una gotica pequeña para que me haga daño la sustancia química, para que entre a través de la nariz, una gotica pequeña. En cambio, yo necesito una cantidad inmensa comparada con la respiratoria inmensa de que se me aplique en la piel para que me produzca el mismo daño. Bueno, muchas gracias, muy juiciosos. Espero que esta información les vaya a servir y les vaya muy bien, que seguro que yo no los engaño lo que les estoy diciendo. Eso les va a salir. Y si pueden ahorita conectarse a las 8:15, que creo que me pasé. Muchas gracias. Sí, me pasé con ustedes. Muchas gracias. Chao, gracias.